¿Cómo se califica un contrato de fideicomiso? Lo primero que tenemos que tener claro es los requisitos esenciales para la calificación. Esos requisitos ya fueron enviados previamente en diapositivas y además de eso está en el manual de calificación de registro público. Son 11 incisos que yo voy a ir buscando dentro del contrato de fideicomiso. El primer requisito que me pide es identificación de las partes: fiduciario, fideicomitente y beneficiario. Dentro del contrato yo tengo que buscar cuáles son esas partes y generalmente yo las voy a encontrar aquí, al inicio del contrato, por regla general. Si por algo no estuviesen allí dentro del mismo contrato, nosotros vamos a ir encontrando cada uno de ellos. ¿Quién es el fideicomitente? El fideicomitente es el dueño del bien. ¿Quién es el fiduciario? El fiduciario es el ente jurídico que se encarga de administrar los bienes o retenerlos en garantía. Y el beneficiario es el ente natural o jurídico que va a tener beneficios de este tipo de contrato. Es importante que recordemos que el contrato de fideicomiso consta de dos partes. La primera parte que vamos a encontrar es el contrato de préstamo. El contrato de préstamo indica quién es el acreedor y quién es el deudor y cuánto es el monto que la entidad bancaria va a prestar. Y la segunda parte, entonces, ya viene el contrato de fideicomiso, que es la garantía producto de ese contrato. ¿Qué más necesitamos saber? Los datos de inscripción de las fincas. Los datos de inscripción de las fincas son importantes porque son los bienes dados en garantía. Ya ustedes saben que los datos completos que se tienen que otorgar de la finca es finca, código de ubicación, finca o los datos originales de la inscripción, junto con la provincia a la que pertenece la finca. Eso generalmente la podemos encontrar tanto en la parte del contrato de préstamo. Por ejemplo, en este contrato nosotros lo tenemos aquí, en esta parte. También lo puedo encontrar en la parte de fideicomiso. Luego, ¿qué voy a ubicar? El monto del préstamo. El monto del préstamo también lo puedo encontrar tanto en el contrato original, que es el contrato de préstamo, o dentro del contrato de fideicomiso. El monto de préstamo es el dinero que la entidad bancaria va a prestar al deudor o en el contrato de préstamo o al fideicomitente, el contrato de fideicomiso, con la garantía del inmueble. Esa declaración expresa del monto la podemos encontrar en cualquiera de los dos contratos, en el préstamo o en el de fideicomiso. También, como dijimos, la identificación completa de los bienes que se van a gravar, el domicilio del fideicomiso. Todos los contratos de fideicomiso tienen algo que se llama domicilio. ¿Cómo yo sé dónde está? El mismo contrato me lo dice. Yo empiezo a buscar la parte de fideicomiso. Por ejemplo, esto dice parte 2, instrumento de fideicomiso. Eso quiere decir que aquí empieza el contrato. Dentro del contrato yo voy a ir encontrando cláusulas. Esas cláusulas me ayudan a mí a poder identificar cada uno de los requisitos que yo tengo. Entonces yo encuentro, al menos en este tipo de contratos que tengo en mis manos, una cláusula que me dice domicilio. ¿Eso qué quiere decir? Es el domicilio del fideicomiso. Entonces yo voy a agarrar esta cláusula 19ª y me dice domicilio. ¿Ven? Las cláusulas me dicen generalmente dónde se encuentran. Además del domicilio de fideicomiso, que no es el domicilio de las partes, también necesito el agente residente. El agente residente dice la ley que es un abogado o una firma de abogados designadas como agente residente. La cláusula del contrato de fideicomiso también me dice cuál es el agente residente. Si lo vemos aquí dice agente residente. Entonces yo transcribo quién es el agente residente dentro del contrato. Otro de los requisitos esenciales es la cláusula de extinción, es decir, cómo termina el contrato de fideicomiso. Entonces yo voy a buscar una cláusula que me diga cláusula de extinción, cláusula de terminación, cláusula de finalización, y esa es la cláusula que yo voy a transcribir para establecer cómo termina o cómo va a terminar el contrato de fideicomiso. También es necesario señalar
cuál es el objeto del fideicomiso, es decir, para qué yo estoy elaborando un contrato de fideicomiso. El objeto del fideicomiso está dentro del contrato de fideicomiso. Específicamente, en la cláusula tercera de este contrato dice aquí, ¿ve? Cláusula tercera, objeto. Es decir, cada cláusula identifica lo que la cláusula contiene. O sea que yo me guío generalmente por las cláusulas. Las cláusulas me dicen cláusula objeto del contrato, cláusula domicilio de fideicomiso, cláusula agente residente, cláusula garantías, lo que indica entonces que eso me va a guiar bastante buscando las cláusulas. No necesariamente no tengo que leerme todo el contrato de fideicomiso. Uno es extenso y dos tienden a ser un poquitito complicados. Yo lo que voy a buscar es específicamente los puntos que la ley, el decreto 106, el decreto 9, la ley 1 de 1984, me dicen que es lo básico que tiene que tener un contrato de fideicomiso. Eso es lo que yo voy a buscar. Además de eso, otro de los requisitos esenciales es la irrevocabilidad del fideicomiso. Esas cláusulas generalmente señalan que el contrato de fideicomiso no puede revocarse una vez se constituye. Entonces yo busco dentro de las cláusulas la irrevocabilidad del domicilio, que para este tipo de contrato que estamos mirando en estos momentos está en la cláusula 24ª, donde establece la forma en donde las partes no pueden renunciar porque es irrevocable una vez se constituye el contrato de fideicomiso. Y lo último, el último requisito, el 11º, la firma de las partes. Todo contrato al final cierra con la firma de todas las partes que intervienen. Aquí yo tengo que verificar que estén todos, que esté el fiduciario, que esté el fideicomitente, que esté el beneficiario, que generalmente es el acreedor dentro del préstamo, que esté la firma de los testigos instrumentales de la notaría, que esté la firma del notario. Verificando eso, entonces yo ya tengo el contrato de fideicomiso calificado con los 11 puntos que me establece el decreto, el manual, la ley 1 de 1984, o corroborado también con el manual de calificación. Ahora vamos a liquidarla. Para la liquidación, hay muchas liquidaciones, pero la liquidación que yo en este preciso momento estoy mirando es cómo se liquida la constitución o el nacimiento de un contrato de fideicomiso. Ustedes ya saben que hay dos derechos: derecho de calificación, derecho de registro. Entonces yo en el derecho de registro voy a cobrar $50 por constituir el contrato de fideicomiso. Eso se llama inmatriculación y siempre van a ser $50. ¿Qué más yo voy a cobrar? Voy a cobrar $8 por nota. Esa nota es la inscripción de que sobre esa finca hay un contrato de fideicomiso. Y voy a cobrar por el monto del préstamo. ¿Cuánto cobro por el monto del préstamo? Yo tengo que multiplicar el monto del préstamo por 2.5. Si el monto del préstamo es $5,000, yo multiplico 5 por 2.5. Si el monto del préstamo es $200,000, yo voy a multiplicar 200 por 2.5. Si el contrato el monto del préstamo del fideicomiso es $50,000, yo voy a multiplicar 50 por 2.5. Entonces ya yo tengo mi derecho de mi derecho de registro, y me voy ahora al derecho de calificación. En el derecho de calificación yo voy a cobrar siempre $10 por finca. Si la finca de garantía dentro del contrato es una, yo cobro $10. Si las fincas dadas en garantía en este contrato son 2, yo voy a cobrar $20 y así sucesivamente. Siempre. ¿Qué más cobro en calificación? $25 del contrato. Es decir, cada vez que yo tengo que sentarme a leer el contrato de fideicomiso, yo cobro $25. Y hago el gran total. Yo sumo el total de derecho de registro más el derecho de calificación, y eso me va a dar el monto total que yo tengo que cobrar por liquidar un contrato de fideicomiso. Espero que esta explicación, junto con las diapositivas anteriormente enviadas, donde mostrábamos un contrato de fideicomiso y íbamos identificando parte por parte, y también la liquidación que previamente habíamos mandado, pues les
ayude a poder comprender el tema. Hasta luego.